del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Ahora Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no heréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La enseñanza dice, el padre de mentira puede bloquear nuestra eficacia como cristianos si se lo permitimos dándole lugar en nuestras vidas. Amén. Así que lo efectivo que seamos nosotros como cristianos, es lo que está diciendo. Satanás no puede bloquear si nosotros le damos lugar en nuestras vidas, si nosotros hacemos caso a los pensamientos que trae a nuestra mente, haciéndonos sentir culpables, que Dios no nos ha perdonado, que nuestro pecado no tiene perdón o que estamos derrotados. Si nosotros creemos todas esas mentiras de Satanás y no le ponemos caso a lo que ya la palabra nos ha dicho, entonces puede interrumpir nuestra relación con el Señor, porque a veces estando de esa manera no nos acercamos a Dios. Lamentablemente eso pasa. Bueno, siguiendo entonces con la guerra espiritual, vemos que la lucha espiritual, querrámoslo o no, gran parte de la causa de los males que Satanás realiza, como les había dicho antes, depende de nosotros. Es cuestión de darle o negarle lugar al diablo en nuestro corazón. Antes de recibir a Cristo éramos esclavos del pecado y del príncipe de este mundo. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado es ¿qué? Es esclavo del pecado. Amén. Así que lo que tenemos que dejar es el pecado. Dice, el poder del pecado ha sido roto en nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra que yo he venido para deshacer las obras de Satanás. Yo he venido para que tengan vida. El pecado nos da la muerte, pero Jesús ha venido para que tengamos vida. Dice en Primera de Juan es un libro que habla mucho sobre estas cosas. Y dice Primera de Juan 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que cuando nosotros venimos al Señor, eso es la obra que el Señor efectúa en nuestra vida. Dice la palabra que ahora la simiente de Dios, la semilla de Dios, es implantada en nosotros. Así que todo lo que hemos aceptado al Señor, tenemos la simiente de Dios en nosotros. Y por consiguiente dice la palabra que si tenemos la simiente de Dios en nosotros, no podemos practicar el pecado. Es algo que nuestro ser ya no lo asimila. Ya nuestra vida ha sido transformada. Es lo que la Biblia habla del nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. El Señor nos ha limpiado con su sangre preciosa. Ha implantado de su simiente divina en nosotros. Así que nuestro ser ahora desea vivir una vida agradándole al Señor. Amén. Amén. Satanás sabemos que es el padre de toda mentira.
y puede engañarnos haciéndonos creer que no podemos ser libres de nuestro pasado. Así que mientras nosotros estemos en ese pensamiento, vamos a vivir una vida no the fullest, no una vida cristiana en victoria. Dice que Él nos hace pensar que debemos continuar sumergidos en el pecado, totalmente fracasados y controlados por los viejos hábitos. Muchos que han venido al Evangelio han venido con hábitos que han practicado por muchísimo tiempo y se les hace a veces difícil dejar. Pero con la ayuda del Señor, el Señor nos ha dado, como le había dicho antes, de su simiente en nosotros y del Espíritu Santo que nos ayuda a dejar todas esas cosas. Dice, Él quiere continuar siendo nuestro jefe, pero Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y otra vez, el que practica el pecado, dice la palabra, es esclavo del pecado. Amén. Satanás no puede hacer nada en nuestra posición en Cristo, pero sí puede engañarnos para que creamos que no es verdad lo que la Biblia dice. Y recordamos a quién engañó de esa manera. A Eva. Le hizo pensar que no era verdad lo que Dios le había dicho. Con que Dios ha dicho eso, no es cierto. Eso no es cierto. Bien sabe Dios que el día que tú comes de ese árbol vas a ser igualito que Él. Por eso es que egoísta es Dios. Él no quiere que tú seas como Él. Así que Él la engañó, pero a la misma vez despertó en ella ese deseo, esa curiosidad de saber. Así que la palabra está escrita para nuestra enseñanza, para que nosotros, al igual que ella, no caigamos, sino que podamos tener la victoria en Cristo. La persona es esclava de la mentira que cree. Así es que el que creyó la mentira, pues va a vivir de acuerdo a lo que cree. Todos vivimos de acuerdo a lo que creemos. Si nosotros creemos en una mentira, nuestra vida, ese es el fundamento. La Biblia habla del fundamento. Si nuestro fundamento es una mentira, pues toda nuestra vida va a ser construida encima de esa mentira. Pero si nosotros tenemos la verdad, vamos a construir firmemente sobre el fundamento que es Cristo. Amén. Amén. Así es que el creyente debe despojarse del viejo hombre. Cuando venimos al Señor, tenemos que despojarnos. ¿Qué quiere decir despojarnos? Apartarse de todas las cosas malas y dejar el viejo hombre comenzar. Si comenzamos en Cristo, venimos a ser nueva criatura. Amén, así mismo es. Así que el apóstol Pablo entonces nos presenta el cambio que debe de haber en el cristiano como un despojarse, quitarse esas ropas viejas, quitarse de encima ese estilo de vida, esa conducta que nosotros teníamos antes. Eso era como nosotros caminábamos normalmente, esa era nuestra vida. Tenemos que despojarnos, que quitarnos ese ropaje, pero no quedarnos desnudos, sino que ahora tenemos que vestirnos con la ropa divina. Así que si hemos aprendido que no hay intermedio. Hay gente que piensa, bueno, yo no le sirvo al diablo, pero tampoco le sirvo a Dios. Eso no existe. Así es que si nosotros no estamos caminando de acuerdo a lo que dice la palabra, entonces, por consiguiente, estamos caminando de acuerdo a lo que dice el enemigo. De una manera mundana, de una manera carnal. Pero cuando nosotros nos quitamos ese ropaje de conducta mundana, entonces tenemos que vestirnos con la ropa divina y empezar a caminar de esa manera. Amén. Así es que hablamos que despojarse de la manera que dice la palabra, como lo habíamos visto, dice en Efesios, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre está enfermo. Dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esta imagen es una metáfora que expresa en términos gráficos el cambio de vida que resulta de la conversión a Cristo. Así que venimos al Señor y esa vieja vida queda atrás. Alguien que me busque rápidamente Romanos capítulo 6. Porque Pablo habla mucho sobre esto
Y el Romanos capítulo 6 nos va a dar otra, 6, versículo 6. 6. Ajá. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Así que para empezar, cuando vinimos al Señor, nuestro viejo hombre, si nosotros seguimos caminando en el viejo hombre, entonces hay que cuestionar, porque nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Y el versículo 12 al 13, 12 y 13, es ese mismo. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Así que esa es otra definición de lo que es dejar el viejo hombre, de despojarnos del viejo hombre, de que ahora nuestros miembros, todo nuestro ser, ahora le pertenece al Señor y nuestras obras deben reflejar lo mismo. Amén. Dice, nadie puede asegurar la victoria en la vida cristiana sin tomar en cuenta algunas realidades innegables. Una de ellas es la influencia externa que ejerce Satanás sobre los elementos que propician el pecado y la perversión de la conducta humana. Hermano, Satanás nos conoce. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Y en base a eso, Él actúa. Él presenta delante de nosotros situaciones que nos ponen a prueba, que nos tientan, porque el deseo de Satanás, ¿cuál es? Destruirnos. Él quiere interrumpir esa comunión que tenemos nosotros con Dios. ¿Y qué es lo que interrumpe la comunión con Dios? El pecado. El pecado. Así es que el trabajo de Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así es que nosotros debemos conocer eso y sabiendo esas cosas, entonces actuar. Dice, esa naturaleza en la cual existe el germen del mal, brota de una conducta viciada que es denominada aquí como la pasada manera de vivir. El hombre natural, dice la palabra, que no percibe las cosas de Dios. El hombre natural actúa conforme a sus deseos naturales. Una persona cuando le hacen mal, por naturaleza reacciona de una manera defensiva, ¿verdad? Me hacen mal, entonces como dice el dicho por ahí, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la manera del mundo. La manera del Señor, la manera del nuevo hombre, es que nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos, pedir por la salvación de nuestros enemigos. Es una manera completamente opuesta a lo que el mundo nos enseña. Por eso dice la palabra, despójate, despójate. No puedes seguir viviendo igual, no puedes seguir en ese mismo camino. Si tú viniste del mundo con una actitud que tú sabes que no es una actitud que le agrada a Dios, despójate, deja esas cosas atrás. El que se despoja de esos trapos de inmundicia, como dice Isaías 64, está eliminando algo que le pertenece a Satanás, por lo cual ya él no tiene derecho de volver cuando le place. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de él hacen. Así es que siempre y cuando nosotros actuemos de esa manera, bueno, eso es algo duro. Ustedes son de su padre porque de su padre el diablo, porque hacen las obras que él, del Satanás. Cuando nosotros actuamos de una manera, como actúa el mundo, de una manera carnal, si esa es nuestra manera de vivir, entonces nuestro Padre no será Dios. Ahora, como cristianos, estamos en un caminar buscando la perfección en Cristo. El cristiano, como leímos en Primera de Juan, no practica el pecado. Pero no quiere decir que como cristianos no vayamos a fallar. Pero el cristiano, al igual que David, se humilla delante del Señor. Primero, como tenemos el Espíritu Santo del Señor, cuando pecamos, ¿qué pasa? Se contrita el Espíritu, pero nosotros ¿cómo nos sentimos? Mal. Muy mal. Eso es una buena señal. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios está en nosotros y nos está diciendo,
pero rapidísimo, rapidísimo, humíllate delante del Señor y pídele perdón y cambia tu camino, inmediatamente. Ahora, si nosotros empezamos a excusar lo que hicimos y no humillarnos delante del Señor, entonces hay problemas, porque entonces poco a poco nos podemos ir desviando del camino del Señor. No. ¿Alguien quiere comentar o decir algo? Sí. Hasta todo esto que estamos hablando, esto viene también, se puede aplicar a Jonás, que Jonás se negó a querer ir a salvar al pueblo de Nínive, que se quiso esconder, porque no le quería hacer caso al Señor, porque era un pueblo que era él no lo quería porque él entendía que ese pueblo no lo podía levantar él. Y entonces estamos viendo que si nosotros nos mandan a hacer algo, y lo hacemos como hizo Jonás, que podemos hablarle la palabra a una persona y no lo vamos a hacer, estamos haciendo automáticamente, estamos tomando un pecado, o estamos tomando una desobediencia. Si el Señor nos manda a hablar y no lo hacemos, si estamos desobedeciendo al Señor. Así mismo es. Bueno, dice, despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo es pues la primera medida radical que todo creyente debe tomar si quiere mantenerse exento de la influencia diabólica exterior. Siempre y cuando si nosotros dejamos que esos pensamientos que lleguen a nuestra cabeza hagan nido, Satanás va a tener mucha ventaja sobre nosotros. Y es por eso que nos dice la palabra, despójate de todas esas cosas que no permitas, no le des cabida en tu mente, no le des cabida en tu ser. Acuérdense que el tema es principios para no ceder al enemigo. Lo primero es despojarnos. Solo cuando nos hayamos librado de la carga y hayamos abandonado los actos vergonzosos de la carne, solo entonces podremos dar pasos firmes en Cristo. Una vez que nos alejamos del pecado, entonces empezamos a caminar hacia el Señor. Amén. Dice, simultáneamente, en lugar de esas vestimentas viles, el creyente debe vestirse del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Ahora vamos a ver el siguiente paso. El primero, ¿qué fue lo que dijimos? Es despojarnos. Y el segundo es no dar lugar al diablo. Desechar los actos reprochables y no darle lugar al enemigo. Dice el 25, alguien que me lea Efesios 4 del 25 al 29. Por lo cual, desechando las mentiras, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Adiaos para que no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros enojos, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte, mas si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. No deis lugar al diablo. ¿Qué es darle lugar al diablo? Yo encontré por ahí, decía, el darle lugar al diablo ocurre cuando no le damos el lugar a Dios. Así es que, como le había dicho antes, es o uno o lo otro. Así es que si nosotros le damos lugar a Dios para que obre en nuestra vida, no va a haber cabida para Satanás. Pero si nosotros le damos lugar al diablo es porque estamos poniendo a un lado el lugar de Dios. Amén. El libro dice, darle lugar, eso significa cuando le damos al diablo las llaves de nuestra casa espiritual, para que él haga como él quiera. Es lo mismo que dice. Sí, pero me lo encontré un poquito más, un poquito más difícil de entender, porque yo digo, prácticamente, en la práctica, ¿qué significa darle lugar al diablo? ¿Qué significa darle lugar al diablo en la práctica? Lo que nosotros creemos que es mejor. Lo que no le agrada a Dios. Reaccionamos muchas veces conforme a nuestros deseos carnales. No someter nuestra carne a Dios, sino a nuestros impulsos. Y cuando
damos gusto a nuestros impulsos, vamos a ofender a Dios, porque desobedecemos, quizás en cositas muy pequeñas. Eso no tiene importancia, pero es que sí tiene importancia, principalmente cuando se trata de servir a Dios, cuando se trata de hacer algo para el servicio de Dios. Si nos negamos, si desobedecemos, no estamos desobedeciendo ni al pastor ni a nadie, sino estamos desobedeciendo a Dios, estamos mostrando soberbia, altivez, y eso dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Entonces esa es una de las más fuertes armas que usa Satanás, controlar nuestros impulsos, nuestras reacciones. ¿Pastor? Además aquí dice que además de eso, de todo lo que hemos dicho, es a Él todos los derechos que Cristo nos ha otorgado por los méritos de su muerte en la cruz. O sea, le estamos trayendo a Él todo lo que Cristo, por lo cual Cristo murió en la cruz. Estamos diciéndole, bueno, estoy menospreciando la cruz y todo lo que mi concupiscencia cree que es bueno, le voy a dar libertad que se haga. Ajá. Sí. ¿También quieres decir algo? Sí, cuando Pedro se le acercó al Señor, le dijo, Señor, que nada de esto te acontezca, porque sabía lo que iba a padecer. Automáticamente el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Es una forma de darle cabida a Satanás. Es por lo que él no tenía, porque era libre. El Señor ya le había dicho que por su palabra ya eran santificados, sino que el darle la oportunidad a Satanás de que obre en lo que nosotros éramos, como antes lo que dice la clase, es a nuestra concupiscencia, despojarnos del viejo hombre, o sea, de lo que nos gobernaba Satanás, para ahora vivir en el gobierno de Cristo Jesús, que es lo completamente lo opuesto. Por eso la pregunta también es de hacer ¿cuál es ese viejo hombre que teníamos antes, que ahora viene a ser el nuevo hombre en el mismo hombre? Todo va a depender de quién gobierna tu vida. Amén. Sí, al mandarnos la Biblia a despojarnos, nos está también diciendo, como cuando Jesús dijo, niégate a ti mismo, ¿verdad? Hay cosas que nosotros tenemos que desecharlas completamente de nuestra vida, porque si no nos llega a pasar como el hombre, que el ex dueño de la casa, que vendió la casa y tenía el clavito, ¿verdad? Y hay cosas que, pues, no sé, a lo mejor son amistades, a lo mejor son algunos vicios que uno tenía, cualquier cosa, uno tiene que eliminarlo, porque si no es una entrada que el diablo va a tener a nuestra vida, y por esa causa siempre vamos a mantenernos, pues, siempre, no vamos a tener firmeza en el Señor. Sí. Dice... Perdón. No, en el libro lo que trata de explicar cuando dice darle las llaves al diablo, porque la llave es la llave de nuestra casa, el templo del Espíritu Santo no somos nosotros, es nuestro cuerpo. Entonces darle las llaves de esas llaves al enemigo. ¿Cuál es el enemigo nuestro en casa? Por las noches, nos levantamos por la noche a ponerle llave a todas las puertas para que el mal, el enemigo no entre a nuestra casa, nada indeseado entre, nadie indeseable entre a nuestro hogar. ¿Es cierto? Por eso es que todo el mundo cierra sus casas por la noche. Cuando el enemigo es el indeseable en nuestra vida espiritual, es dejar las llaves, las puertas abiertas y todavía las llaves fuera para que el enemigo entre cuando él quiera. Y el Señor nos manda a hacer todo lo contrario, laqueen todas las puertas, ciérrele todas las puertas al enemigo para que el enemigo no pueda entrar y hacer daño a su hogar, a los que están dentro. En ese caso, mi vida espiritual, a mí. Entonces dice, y el Señor dice que la forma de cerrar es resistir al diablo y huirá de vosotros. La forma más concreta para cerrar la puerta. Amén. Someternos a Dios primeramente. Santifícanos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad, su palabra. Tu palabra es la verdad. Amén. Dice, cuando nos dejamos llevar por una conducta carnal, lo que soy yo en esta carne, cuando nos dejamos llevar por mis propios deseos, por lo que yo considero que es lo que es justo, por lo que yo considero que es lo que está bien, y una conducta carnal y pecaminosa, y nos hacemos disponibles para hacer las obras de Satanás. Eso es lo que es darle lugar a Satanás también. Nos dejamos llevar por nuestra conducta carnal y pecaminosa y nos hacemos entonces como instrumentos de Satanás. Porque hablaba en Romanos cuando leyó el pastor que somos ahora instrumentos de Dios. Pero si nosotros nos dejamos entonces usar como instrumentos de Satanás, estamos dándole lugar a Satanás. ¿Y de qué manera nos puede usar el diablo?
a través de la codicia, de envidias, de pleitos, cuando nosotros nos ponemos como instrumento para propiciar o para continuar un pleito, para murmurar o para escuchar murmuraciones, cuando tenemos envidia, cuando no perdonamos, falta de perdón, todas esas cosas son los que Satanás nos usa a nosotros, porque entonces cuando tenemos esa amargura en nuestro corazón, se va a hacer más fácil para nosotros reaccionar de una manera carnal. Y Satanás entonces nos usa en esas cosas que nosotros dejamos en nuestro ser. Amén. Y así como eso hay muchísimos más. En Efesios habla de otras 4. Dice, Efesios 4, que es donde está la lectura. Dice entonces en el versículo 25, habla de 4 cosas que debemos desechar. Aquí en Efesios, pero la Biblia está llena de muchísimas otras cosas como las que le mencioné, que debemos desechar. Y él habla de desechar ¿qué? La mentira. La mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Jesús dijo que cuando Satanás habla mentira, de sí mismo habla. Porque él es una mentira, él es el padre de la mentira. Así que cuando nosotros estamos hablando mentira, estamos haciendo las obras de Satanás. Y a veces estábamos hablando, mi esposo y yo, qué difícil a veces decir la verdad. A veces uno se encuentra en situaciones como que una mentirita como que nos saca de tanto compromiso o de que nos vayan a hablar feo. A veces uno se ve tentado, ¿verdad que sí? Que no tienen que ser cosas muy grandes o que uno considere muy grandes. Uno se ve tentado a hacer obras que no están bien delante del Señor porque la vemos tan pequeña nosotros. Ponemos niveles al pecado. Bueno, este pecadito está acá abajo. Como que yo no creo que Dios le llegue. Ahora, el que está aquí arriba, ese sí yo no hago. Pero para el Señor pecado es pecado. Y por eso la palabra nos exhorta a desechar la mentira. Dice, ¿podría usted mencionar todos los males? Eso es para que mediten. Todos los males que realiza el diablo por medio de una lengua mentirosa. ¿Cuánto daño hace Satanás a través de una lengua mentirosa? No queremos ser instrumentos entonces de Satanás. Ser esa persona que hable la mentira. Dice, ¿ha visto usted algún creyente mentiroso que pueda testificar de tener éxito en su vida cristiana? ¿Verdad que no? Bueno, la número 2, en el versículo 26, habla que debemos controlar ¿qué? La ira. La ira. Así es que sabemos que el enojo puede llegar a nuestras vidas. Ahora, ¿qué hacemos con este sentimiento cuando llega a nosotros? ¿Reaccionamos de una vez y abrimos nuestra boca? ¿Actuamos en ese arranque de ira? Ahí es donde está el pecado. Cuando nosotros actuamos movidos por ese sentimiento. Así es que eso debemos de controlar. Dice el crimen, las guerras, las contiendas entre los hermanos y toda la violencia que mancha con sangre nuestra tierra son producto de la ira diabólica. No podemos evitar enojarnos de vez en cuando, pero como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, podemos controlar nuestra ira y ponerla bajo la sangre de Cristo que nos perdona. Amén. Entonces el mandato es: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así que como cristianos, difícil es a veces cuando uno se enoja con su cónyuge, pero si hacemos caso a lo que dice la palabra, vamos a hacer caso a lo que dice la palabra y vamos a ir a donde nuestro cónyuge o esa persona con la que ha habido discordia y reconcíliense. Que no llegue la noche sin reconciliarse, porque entonces es ahí donde le estamos dando lugar a Satanás para que entonces empiece a maquinar en nuestra mente pensamientos y sentimientos que se van cocinando ahí. Y cada día entonces se ponen más difícil y empezamos a pensar, pero fue por esto y aquello que lo hizo. Es que yo sé que esto es lo que él piensa y esto. Y
son pensamientos que Satanás va poniendo en nosotros. Ahora, en el momento de la reconciliación, ya Satanás no tiene ningún poder sobre usted. Ya usted perdonó, ya Satanás no tiene ningún poder, ya no hay nada en usted que Satanás pueda usar para él mantenerlo derrotado o para traer más destrucción a su vida, que es su propósito, que es su misión. El número 3 dice, el que hurtaba, ¿saben lo que es hurtar? Robar. El que robaba, que ya no robe más. Dice la palabra que tenemos que trabajar con nuestras manos. Las cosas que nosotros necesitemos, tenemos que trabajar para conseguirlas y para poder ser de bendición a otra, para tener también que compartir con el que no tiene. Y podemos erradicar este vil hábito con la ayuda de Dios, porque hay personas que, aunque usted no lo crea, dice que tienen una enfermedad, que lo hacen por enfermedad, que tienen que robar, no por necesidad, sino por enfermedad. Pero el Señor nos limpia de todas esas cosas, para que podamos hacer con nuestras manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que padece necesidad. Y el cuarto dice que, en el 29 creo que es, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Y entre esas palabras corrompidas están las malas palabras. Así que como cristianos debemos cuidar qué decimos y cómo lo decimos. Yo soy costarricense y hablo así. Damos lugar al enemigo cuando dejamos que nuestra boca profiera maldiciones e insultos también. Las palabras corrompidas son el producto de un corazón también corrupto y malvado, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que pongamos atención qué es lo que sale de nuestra boca, porque entonces es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Dice, con la ayuda del Señor podemos convertir nuestro vocabulario en una expresión de amor, sabiduría e inteligencia. Amén. Y vamos a brincar entonces, todavía estamos en el 30 ahora. Dice, no contristéis el Espíritu Santo. Así que primero es desechar el viejo hombre. Segundo es que no darle lugar a Satanás en nuestra vida. Es para que podamos tener éxito en la vida cristiana. Y el número 3, no contristar el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben qué dice la palabra? Que somos templo de ¿qué? Somos templos de Dios. Y Dios habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Es Dios mismo el que habita en nosotros. Y donde Dios habita no puede habitar el pecado, porque Él es, dice la palabra 3 veces, santo. Dice que saber esto, ¿saben qué significa contristar el Espíritu? ¿Qué significa contristar el Espíritu, Martín? Ella te va a ayudar. Entristecer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros pecamos. Amén. Dice, saber esto, porque se habla por ahí a veces de que el Espíritu Santo es una fuerza, pero una fuerza no se entristece. Dios se entristece cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros actuamos mal. Dice, además, nos revela la estrecha relación que hay entre el Espíritu Santo y el creyente. Así es que el Espíritu Santo habita en nosotros y lo que nosotros hacemos le afecta, sea bueno o sea malo. El Espíritu Santo se alegra cuando nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, pero cuando actuamos lo opuesto, se entristece. Si es como esto, el Espíritu Santo es el que nos lleva al Padre. O sea, el trabajo de Él es guiarnos, ayudarnos, consolarnos en los momentos difíciles, realmente mostrarnos al Hijo. Entonces, cuando nosotros hacemos todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo nos dice, es haciéndolo a un lado. Los consejos y la guianza que tú me diste no sirve para nada. Entonces ahí es que sí. Así mismo es, así mismo es. Dice, Él siente el mismo interés profundo por nosotros como lo siente un padre cariñoso por su hijo amado. Dice, Él se disgusta cuando la conducta del creyente es ofensiva. Dice David, cuando él le falló al Señor, dice, no eches de delante de mí
No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Así que cuando nosotros les fallamos, hay tristeza en nuestro corazón. El Espíritu Santo, estando contristado, está triste. Nosotros también nos ponemos tristes porque sabemos que le hemos fallado al Señor. Y perder el gozo de la salvación y la paz interior son suficientes razones para no contristar el Espíritu de Dios. ¿Quién quiere vivir sin paz? La paz del Señor se nos va cuando el Espíritu Santo está contristado. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta acá? Nos sentimos solos. Porque el creyente que está acostumbrado a depender de la relación con Dios, cuando ha contristado al Espíritu de Dios, siente la soledad, el vacío, la ausencia de la presencia de Dios. Y sentirse solo es desesperante, porque ¿quién puede reemplazar? ¿Qué puede reemplazar la presencia de Dios en nuestra vida? Nada, ni dinero, ni nada, ningún bien material, porque necesitamos sentir la paz de Dios. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que cuando tenemos la paz de Dios en nuestro entendimiento, en nuestra mente, vamos a vivir bien. Amén. Así que vale la pena obedecer al Señor. Sí. Vale la pena someternos al Señor y echar a un lado nuestros deseos carnales. Ahora vamos a entrar a Santiago, Santiago capítulo 1, versículos 12 y 13, que habla sobre reconocer el origen de la tentación. A veces nosotros queremos echarle la culpa a Satanás cuando nosotros fallamos, pero si nosotros no le damos lugar a Satanás en nuestra vida, como habíamos visto, no vamos a ser un instrumento para él y tampoco su tentación nos va a afectar. El epístola de Santiago, los escritos de Santiago son escritos prácticos de la Biblia. Dice que por ejemplo en el versículo 2 del capítulo 1 dice que el creyente debe tener por sumo gozo el hallarse en diversas pruebas. ¿Quién se encuentra en gozo cuando está en pruebas? Es difícil, pero la palabra nos exhorta, wow, eso debería ser un gozo para ti, sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque cuando estamos en prueba, es nuestra fe la que está siendo probada, a ver dónde estamos. Dice que esa prueba produce paciencia, y esta paciencia lo que quiere decir es resistencia. Así es que, ¿saben que a los bebés le ponen las vacunas? Y la vacuna es inyectarle el mismo virus, la misma enfermedad. Porque el cuerpo entonces desarrolla una resistencia a esa enfermedad. Así es que al igual, la prueba produce en nosotros una resistencia. Así que nos hace más fuertes. Y cuando venga algo más adelante, a lo mejor algo más fuerte, nosotros vamos a estar resistentes a cualquier prueba que se pueda presentar después. Esa es la ventaja, ese es el propósito de las pruebas en nosotros. También se puede introducir como tentación, porque a veces dicen, estoy en una prueba y se hace el mártir. Pero a lo mejor es una tentación que el Señor quiere cambiar y no ha entendido que es una tentación la que está pasando y la ve como prueba, no como tentación. Sí, la tentación, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, la resistencia, a su vez, conduce al creyente a una madurez más profunda en Cristo. Santiago nunca sugirió a los creyentes a quienes escribía que el cristianismo sería para ellos un camino fácil. El camino del Señor no es un camino fácil porque estamos luchando contra nuestra carne. Los cristianos deben esperar que las pruebas vengan. No debemos ir a buscarlas. Déjame meterme allá para ver si yo resisto. No, hermanos, no. No podemos no podemos tentar a Dios. Acuérdense lo que le dijo Satanás a Jesús. Pero tírate de este edificio. Pues la Biblia dice que Él va a mandar un ángel que te va a tomar en sus brazos y no va a permitir que tus pies tropiecen en piedra. No podemos tentar a Dios. Las pruebas van a venir solitas, hermanos, ténganlo por seguro. Dice, las pruebas no solo revelan la fe que tenemos,
sino también desarrollan el carácter del cristiano. Así que las pruebas, por eso tenemos que tener sumo gozo cuando vienen, porque están moldeando nuestro carácter. Pero nosotros salimos victoriosos de la prueba, y déjenme decirle que nos va a pasar lo mismo que Job, que dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así es que es cierto que después que hemos pasado una prueba victoriosa en el Señor, nuestra fe aumenta, nuestra relación con Dios es más profunda. Sabemos que el Señor está ahí en medio de las pruebas, y cuando venga otra prueba ya no nos vamos a sentir solos, no nos vamos a sentir débiles, porque sabemos que si el Señor estuvo con nosotros en la prueba anterior, Él va a estar con nosotros en las que vengan también. Amén. Así que la prueba tiene un propósito, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Así que Dios tiene un propósito detrás de cada acontecimiento en nuestra vida. Y una manera en que podemos madurar es atravesando las pruebas y las tentaciones. Santiago enfatiza la bondad de Dios y advierte a los cristianos respecto a rebelarse en contra de Él en tiempos de prueba. Así que aquí dice, aquí se explica que nadie es tentado de parte de Dios. Dios no manda la tentación. Así es que no podemos decir que una tentación viene de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. El propósito de la tentación, el propósito por el cual Satanás tienta a alguien, es para que la persona caiga, para que la persona falle, para que la persona peque, para que su comunión con Dios se vea afectada, se vea cortada. Ese es el propósito de Satanás en las tentaciones. Dice que Jesús fue tentado por el diablo, dice la palabra. Así que ahí vemos claro que el que trae la tentación es el diablo. Dice que como humano Jesús fue tentado como humano. Pero claro, Jesús tenía todo el poder para destruir a Satanás, pero él como humano fue tentado. Dios no tienta a nadie. Pero así como Jesús lo venció, también nosotros los creyentes, si nos sometemos a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él entonces va a huir de nosotros. Dice que el creyente puede triunfar en contra de las acechanzas y la trampa maliciosa. Ahora, Dios permite la prueba. Como tenemos el ejemplo otra vez de Job, Dios permitió la prueba. El mal sí llegó a Job y fue traído por Satanás. Dios lo permitió. No con el propósito de destruir a Job, con el propósito de fortalecer su vida, con el propósito de que él pudiera tener un conocimiento más profundo de Dios en su vida personal. A veces nosotros tenemos que ser quebrantados, es la palabra, quebrantados, para nosotros poder acercarnos más a Dios, para nosotros poder experimentar a Dios verdaderamente en nuestras vidas. Así que Dios permite la prueba para sacar lo mejor de nosotros. Aleluya. Pero Satanás envía la tentación para sacar lo peor de nosotros. El propósito de él es nuestra destrucción. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá sobre lo que acabamos de hablar? ¿No? Bueno, entonces continuamos en Santiago, estamos en Santiago. Así que ¿quién es el que trae la tentación a nuestra vida? Satanás, no Dios. ¿Y el propósito es cuál? Hacernos caer. Hacernos caer. Pero no debemos darle lugar a Satanás, porque entonces, guess what? Sí vamos a caer. Sí vamos a caer. Así que en el momento, bueno, vamos a seguir viendo el versículo 14 y el 15 de Santiago. Este es el proceso de gestación del pecado. Ustedes saben que cuando una mujer está embarazada, está gestando un bebé, y hay un proceso. Primero se siembra la semilla, ¿verdad? Eso es lo que hace Satanás, sembrar una semillita en nuestra mente. Aquí, y es aquí donde se gesta, que es el corazón. Él siembra la semilla. Bueno, alguien que lea el 14 y el 15 de Santiago 1. Sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia, y atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ven? Habla de esto como que fuera una gestación de un bebé dando a luz. Así es que hay un proceso. No es que uno se levante y va derechito al pecado. Hay un proceso. Dice que cada uno es tentado cuando lo primero es de su propia concupiscencia. Y habíamos dicho que la concupiscencia era deseo, nuestro deseo carnal, nuestro deseo natural humano, es atraído, porque es algo que me gusta, es algo que a mi carne le gusta. Así que cuando ese deseo lo tenemos en nuestro ser por naturaleza humana, es atraído y seducido. Es decir, que el objeto de la tentación o la circunstancia que ocasiona el deseo puede estar en nuestro ser. Pero si la persona no quiere verla, simplemente hace caso omiso. Entonces lo que va a hacer la diferencia es qué hacemos nosotros con ese deseo, qué hacemos nosotros con esa atracción. Si la persona reacciona a esa atracción de una manera como en los muñequitos, como va ahí el humo, ¿verdad? Y va ahí detrás de despojarnos. Por eso es importante, porque donde dice evitar la gestión del pecado en la mente, y la mente es sinónimo del corazón. Exacto. Entonces, dependiendo de qué es lo que tenemos nosotros en nuestra mente, qué es lo que tenemos en nuestro corazón, y qué es lo que nosotros estamos, ahí es donde es importante lo que nosotros estamos mirando, lo que nosotros estamos, a los recursos que nosotros estamos yendo. Si estamos en el lugar equivocado, pues tenemos que tener cuidado de dónde nosotros nos movemos, qué estamos mirando en la internet, qué música estamos escuchando, con quiénes nosotros andamos. Todo eso contamina nuestra mente y abre deseos que quizás no existían antes en nosotros y los siembra en el corazón. los alimenta. Lo alimenta. Mientras más ve cosas que no debe de ver, escucha cosas que no debe escuchar, está alimentando esos deseos que va a llegar al punto en que van a tomar tanta fuerza que no vamos a poder decir que no. Por eso es que son cosas que, como dijo Martín Lutero, no dejes que echen raíces, que hagan nido en tu mente y en tu corazón, porque entonces va a gestar y va a dar a luz, ¿qué? El pecado. Amén. No puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Así mismo. Así de Sí, Annie, la cosa es que el diablo siempre nos va a tentar con lo que más nos gusta, ¿verdad? Porque por eso las pruebas de cada uno es diferente, la tentación de cada uno es diferente. Entonces lo que tenemos que hacer es pues llenar ese espacio con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, y tratar de cerrar esa puertita. Sí, y sí se puede, hermanos, sí se puede. Dice, la palabra nos enseña que Jesús venció la tentación con la palabra. Así que cuando esa tentación, no es que usted lo puede decir en voz alta, cuando usted sienta la tentación, con la misma palabra, recitar lo que dice la palabra que va en contra de los deseos que tenemos nosotros. Y eventualmente usted va a tener la victoria sobre esas cosas. Bueno, cada vez que usted le dice que no, está teniendo la victoria. Bueno, lo voy a leer porque también nos da un ejemplo bastante bonito que a ver si me alcanza el tiempo a darlo. Dice que el deseo puede estar ahí, pero si la persona no quiere verla, simplemente hace caso omiso de ella, como si tal objeto no existiera, ya se trate de una cosa o de una persona. Si el individuo no deja que se despierte su propia concupiscencia, empieza con un pensamiento nada más o con una idea, pero si no dejas que si el individuo no deja que se despierte su concupiscencia o su deseo interno, entonces no será atraído por nada, mucho menos seducido. Pero como dice nuestro hermano, tiene que llenar ese espacio con la palabra del Señor, porque si no tienes nada ahí, no vas a tener con qué combatir ese deseo. Si tú no buscas en la palabra lo que dice en cuanto a esos deseos, no vas a tener entonces con qué guerrear, no vas a tener entonces con qué contrarrestar y con qué atacar esos pensamientos. Dice,
En el versículo 15 se explica que una vez concebida una idea, un deseo o un capricho en la mente de la persona que está siendo tentada, esa idea se puede convertir en una obsesión. ¿Qué es una obsesión? La tienes ahí, no se va de la mente. Pero tampoco hacemos mucho para que se vaya. ¿Por qué? Porque como que nos gusta. Pero mientras no consumamos el hecho, pues pensamos, yo todavía no estoy pecando. Y nos quedamos haciéndole caricias a esa idea porque nos gusta. Pero cuando se convierte en un capricho, dice, incluso muchas veces se percibe como una necesidad que debe ser complacida. Después de se convierte en una obsesión y ahora es una necesidad que yo tengo que complacer, tengo que consumar. Una fijación viene a ser como una semilla sembrada por Satanás en nuestra mente, colocada en la mente que le da lugar, que le da lugar a ese pensamiento. Dice, allí se gesta o anida en nuestra mente o en nuestro corazón hasta que llega el momento de dar a luz el pecado. Entonces se produce la consumación del pecado y el pecado a su vez da a luz ¿qué? La muerte. La muerte. Cada vez que caemos en pecado, el pecado trae muerte a nuestra vida. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Pongan mucha atención. Dice, tómese el caso de un creyente que lucha con el alcoholismo y la pornografía. Una noche su esposa le pide que salga a comprar leche. Cuando se sube al auto, empieza la batalla del hombre. Por breves instantes, con la idea de ir al supermercado local o a la tienda de la carretera donde venden también el licor y la pornografía. Voy al supermercado que está allá o a la tiendita que está allá. Pero allá, en esa tiendita, venden pornografía y también venden alcohol. Ahí empieza la batalla. El hombre comienza a perderse cuando comienza a racionalizar, como le pasó a Eva. Empieza a racionalizar. ¿Por qué? Porque él quiere ir por allá, él quiere ir por aquel lado. Ese es su deseo. Pero en vez de reprender eso en el nombre de Jesús, yo quiero serle fiel al Señor. Yo he sido lavado con la sangre de Cristo. Yo quiero soy templo del Espíritu Santo. No puede haber en mí pecado. Me voy por allá. No. Empieza ahora a racionalizar. La tienda de la carretera está más cerca. Y como están los precios de la gasolina, cada milla cuenta. Así es que yo creo que es lógico, ¿verdad? Me voy a ir a esa. Además, si Dios no quiere que yo vaya para allá, Él va a provocar un accidente para que entonces yo a fuerza tenga que irme para el otro lado. Cuando llega al estacionamiento, como no pasó un accidente, llega al estacionamiento de la tienda. Y su mente continúa pensando, bueno, Señor, si no quiere que yo compre licor o que vea la pornografía, haz que mi pastor esté ahí comprando leche. Ay, ay, ay. Leche. En la licorería comprando leche. Ajá. Ahora este hermanito que fue a comprar leche, lo abruma la culpa y la vergüenza. ¿Por qué? Porque cayó a la tentación. Compró licor y vio pornografía. Así es que en vez de decir que no venció. De manera que si antes de concebir la idea la rechazamos y la llevamos cautiva a Cristo, el diablo saldría derrotado al no hallar lugar en la mente o en el corazón del creyente. Y entonces, como habíamos dicho, se hace realidad lo que decía Lutero. Las tentaciones pueden volar sobre nosotros, pero no tienen que anidar en nuestro corazón si no queremos. Amén. Así que estas son todas armas para que nosotros podamos ser vencedores, para que el enemigo no nos tenga derrotados. Amén. Por último, recibir y usar los dones que Dios nos ha dado. En el versículo 16 al 18 dice: amados hermanos míos, no erréis, no te equivoques. Es decir, Dios no tienta a nadie. ¿Qué es lo que viene de parte de Dios? Toda buena dádiva
Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, es decir, Él no cambia ni sombra de variación. La mejor dádiva que hemos recibido de parte del Señor, ¿qué es? La salvación de nuestra alma y la vida eterna. Eso es la mejor dádiva que podemos recibir de parte de Dios. Amén. Así que el autor, el hermano Santiago, nos quiere aclarar: no te equivoques, no erréis. De parte de Dios no viene la tentación, sino que de Dios solamente vienen cosas buenas. Tampoco, déjame verlas. También los dones espirituales que el Señor nos da para el servicio. Los dones espirituales son perfectos y eficaces para el servicio de la iglesia. Nuestro deber, según esta enseñanza, es someter nuestra vida totalmente al Señor para que Él la tome y la use como un instrumento poderoso contra el enemigo. Amén. Así es que si nosotros nos estamos dejando usar por Dios, no va a haber cabida en nuestro ser para que Satanás nos use como instrumentos. Amén. Así es que hasta aquí la clase. Espero que hayamos aprendido un poco más para seguir caminando en este camino con victoria. Dios le bendiga.